Entonces, buenos días y buenas tardes a todos ustedes en referencia al uso horario entre América y Europa. Vamos a estar interconectados desde hoy hasta mayo, cuando va a culminar el curso en Justicia Juvenil y Resiliencia. Para la organización del curso, que hemos sumado sinergias entre diversas instituciones que hacen posible la realización de este curso. Quiero mencionar primeramente a la Oficina Internacional Católica para la Infancia VICE, con sede en Ginebra, que desde hace muchos años han construido un acercamiento y una reflexión sobre justicia juvenil en el Perú, básicamente a través del proyecto Niñez sin Rejas. Nuestro saludo a Alessandra Aula, que es la representante del VICE. Agradecer también a la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, quienes dentro de esta alma mater quieren contribuir al interés también por la justicia juvenil y la resiliencia. Con ellos tendremos los soportes académicos también y la acreditación para los certificados. En el Perú es organizador del curso el Poder Judicial mediante la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que es presidida por la jueza suprema, la doctora Janet Tello Gilardi, a los magistrados que la acompañan. En ellos encontramos a la doctora Elvira Álvarez, que es muy amiga de OPA Niños Libres, en sus iniciativas por la justicia juvenil. También agradecer a la Secretaría Técnica en la persona de la doctora María Isabel Chipana, quien impecablemente aportó también a las acciones organizativas. Y otros organizadores, OPA Niños Libres de Arequipa, institución a quien represento, que trabaja en la región sur del Perú, desarrollando experiencias de capacitación y voluntariado con personas privadas de libertad. Entonces, somos más o menos los que salimos en el selfie en la presentación de la organización, pero quisiera agradecer también a todas aquellas personas que son muy importantes y que son parte de estas instituciones que están haciendo posible la organización del curso con una excelente labor profesional desde Ginebra, Italia y Perú. Gracias a ellas y a ellos por este trabajo. El objetivo del curso es colaborar en todo el proceso con la capacitación de los agentes del sistema de justicia juvenil en el Perú, magistrados, fiscales, personal de centros cerrados y abiertos en temas de justicia juvenil y resiliencia. Queremos generar prácticas con enfoque de derechos, resiliencia y brindar también nociones teóricas y algunas pautas prácticas también en la aplicación de la justicia juvenil, restaurativa y la resiliencia. Los participantes para este curso pues, son del Poder Judicial, del Ministerio Público, ambas del ámbito familiar, y el Programa Nacional de Centros Juveniles, el PRONACEC, quienes directamente son responsables de la medida socioeducativa en el Perú. Como verán, no es un curso masivo, es un grupo netamente selecto de estas tres instituciones y a las cuales les pedimos también poder cumplir los requisitos del curso. El curso se va a desarrollar vía Zoom con los participantes inscritos y también se dará por Facebook Live a través de las diferentes instancias. El curso tiene una duración desde el 12 de marzo al 28 de mayo del presente año y serán los días sábados de 10 a 12 del mediodía. La metodología es expositiva y todas las indicaciones e informaciones sobre los trabajos podrán verlas también en la plataforma Moodle. Todos los participantes tienen acceso a esta plataforma. Si hay alguna dificultad o de cualquier índole, hay un equipo de soporte que puede también guiarles. Con respecto a los ponentes, ellos vienen de experiencias de terreno y del mundo académico. Ellos expondrán sus ideas y compartirán materiales de lectura que refuercen las reflexiones y los trabajos académicos. Es importante, y esto es para los participantes del curso, importante partir y reconocer que ustedes son los expertos en la materia. Simplemente queremos abrir un espacio donde se puedan instalar experiencias que humanicen la justicia desde sus propias prácticas y volvamos a colocar en la centralidad al joven en contacto, en conflicto con la ley, en nuestras prácticas. Entonces, para iniciar esta primera sesión, tendremos la presencia de Yao Abexi,
Él es coordinador de incidencia y representante del vice, quien trabajará el tema de justicia juvenil. Va a analizar la contribución del enfoque basado en la ley en un sistema de justicia juvenil restaurativa. A los participantes les pedimos, después de escuchar la ponencia de Yao, pudieran hacer sus preguntas levantando la mano con micro abierto o también pueden escribir en el chat. Si alguno ha logrado ingresar ahora, por favor, puede poner en el icono de interpretación ahí la opción en español para que puedan escuchar la traducción. Entonces, Yao, you are welcome to Peru by this virtual means. Eres bienvenido Welcome. a Perú mediante estos medios virtuales. Bienvenido. Thank you so much, Roberto. Muchas gracias, Roberto. I'm so delighted to join Estoy this encantado de unirme a este grupo de expertos. Es un privilegio estar asociado con esta iniciativa y los felicito por esta serie de cursos y creo que nunca dejamos de aprender. Este es un proceso de aprendizaje y espero poderles aportar algo que pueda contribuir a este proceso. Entonces, me pidieron que hablara del enfoque de justicia restaurativa para niños basado en los derechos. Como saben, Vice ha estado trabajando en este tema por hace mucho tiempo y estoy feliz que OPA y Comenta también en Perú hayan estado implicados en este proceso. Para comenzar, creo que empiezo diciendo que estamos trabajando dentro del marco de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, la Convención del 89. Y esta convención es el tratado más ratificado en todo el mundo. Ha sido ratificado por cada país latinoamericano, ratificado por muchos países en todo el mundo. Solo los Estados Unidos no lo han ratificado formalmente, lo han firmado, pero no ratificado. Y esperamos que esto se haga en el futuro. Como ven, hay un consenso entre los estados. Hay una necesidad de que los estados asuman una acción sostenible para la realización de los derechos del niño. Por eso tenemos este consenso, esta ratificación universal de esta convención en particular. La convención reconoce que los niños no son adultos, que no tenemos. La convención reconoce que todos los niños no viven el mismo tipo de infancia. Hay niños que viven dificultades, otros que están en un medio ambiente que les permite moverse más en forma positiva. Así que se necesita tener cuenta de las especificidades entre los niños. Los niños son diferentes de los adultos, tienen sus propias necesidades y vulnerabilidades. Cuando hablamos específicamente de un enfoque basado en los derechos, significa que hablamos de un enfoque holístico que se necesita de parte del Estado para tener un plan sostenible, pasos que permitan que los niños disfruten de sus derechos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una rendición de cuentas de parte de los oficiales del Estado para empoderar a los grupos desventajados, los niños vulnerables o que necesitan una atención o consideración específica. También se necesita un compromiso con la equidad y la eficacia. Ahora volviendo a el enfoque basado en los derechos.
Cuando hablamos de un enfoque basado en los derechos, esto requiere varias cosas. Los niños en conflicto con la ley siguen siendo niños y este aspecto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Los niños que, que estén en conflicto con la ley o no, cuando están en conflicto con la ley, siguen siendo niños. No es porque un niño de 18 años roba una pluma que él automáticamente tiene que ser considerado como un niño, un muchacho de 25 años. Creo que hay una especie de consenso entre abogados, antropólogos, psicólogos, que un niño sigue siendo un niño y debe ser tratado como tal. Y también el punto es que un niño que esté en conflicto con la ley o no sigue siendo una persona de derechos. Los, es- los estados deben de posibilitar todo para permitir a los niños, incluso a los que están en conflicto con la ley, para que disfruten de sus derechos. Entonces, los niños en conflicto con la ley también tienen el derecho de disfrutar de todos sus derechos. Los niños en conflicto con la ley no deberían ser tratados en base únicamente al crimen que cometieron. Por supuesto, el niño ha cometido una violación. El caso debe ser juzgado según el delito particular que haya cometido, pero debido a este enfoque basado en los derechos y teniendo en cuenta del hecho que estamos hablando de enfoque restaurativo, el juicio, el policía debe ir más allá del delito en sí, ver cuál es el medio ambiente de la familia social en torno al niño, cuál es la personalidad del niño. Y aquí pensamos en resiliencia, cuáles son los recursos dentro del niño en sí, cuál es la energía que tiene el niño en su interior para enfrentar este caso. Y también es muy importante considerar la necesidad del niño. Estos tres elementos son muy importantes. ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es el medio ambiente, el entorno del niño, la personalidad, las necesidades, las vulnerabilidades del niño? ¿Cuáles son las necesidades de este niño que haya cometido este delito en particular? Un niño en conflicto con la ley debe ser tratado como una persona que asume en el futuro un rol constructivo en la sociedad. Esto es importante y es un punto muy diferente eh, con respecto a los temas adultos. Cuando hablamos de los adultos, tratamos a los adultos, pero cuando hablamos de los niños, un niño que hoy comete un delito, que roba algo o que incluso mate a alguien, tal vez entre los que están detenidos, tenemos a los que en el futuro podrán ser profesores, enfermeros, médicos, abogados, profesores. Tenemos que asegurarnos que los niños, aunque estén en conflicto con la ley, se traten de manera tal que podamos imaginar en el futuro cómo podemos, los oficiales del Estado deben permitirle desempeñar un rol importante en el futuro. El otro aspecto es que el niño en conflicto con la ley no se debe tratar en base a las emociones, porque cuando hay un delito, por supuesto, todos quedan afectados. La mayor parte de las veces tenemos tendencia a priorizar nuestras emociones y esto es natural. Como seres humanos decimos que es natural, pero cuando entramos en los detalles del caso y si tomamos el enfoque basado en los derechos, si lo hacemos, socavamos el hecho que el niño, el adolescente o quien sea, sigue siendo un
detentor de derechos, aunque haya cometido un delito. Cuando le damos la prioridad a las emociones, significa que aceptamos a todos los programas en los medios de comunicación que dicen que cuando uno comete un delito hay que pagar las consecuencias, hay que ir a la cárcel. Es muy importante darle prioridad a este enfoque basado en los derechos y permitir ir más allá de las emociones, de la percepción, la imaginación y todos los estereotipos que rodean a los adolescentes, niños que son parte de las bandas o que cometen un delito o una infracción, una ofensa. Cuando hablamos de caridad, no tengo nada en contra de la caridad. La caridad es algo que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Pero si decimos, ok, vamos a tomar un enfoque basado en la caridad, significa que basamos las soluciones solamente en las necesidades del niño, pero el enfoque en las necesidades es diferente de el enfoque basado en los derechos. Cuando no tenemos nada para afrontar las necesidades, dejamos de actuar, pero en base al enfoque basado en los derechos debemos de ser sostenibles, debemos de establecer soluciones a largo plazo para tratar el problema que los niños se enfrentan, incluyendo los que están en conflicto con la ley. Uno de los principios clave que se requiere cuando hablamos de este enfoque basado en los derechos en relación con la justicia juvenil es el mejor interés del niño como consideración familiar. Este es un punto clave y no es algo nuevo para ustedes. Todos conocen estos principios, el mejor interés del niño como consideración familiar cuando tratamos a casos en relación con los niños, sobre todo cuando se trata del niño en conflicto con la ley. Significa que el conflicto, si hay un conflicto entre diferentes intereses, se debe dar la opción al interés que sirve mayormente al niño. Por ejemplo, si un juez tiene que tomar una decisión entre encarcelar al niño antes del juicio o devolverle el niño a la familia, a los padres, cuando balanceamos estas dos soluciones, por supuesto, el mejor interés del niño requiere que le demos que optemos por la solución que va hacia el interés del niño. En este caso en particular es mucho mejor evitar la cárcel y devolverle el niño a los padres, pero por supuesto puede ser algo que el juez pueda decidir mientras se espera en el juicio en sí, en vez de tomar la decisión de detenerlo. El niño puede estar en un centro, por ejemplo, o estar con la familia antes de la decisión de la corte. También hay una opción para la interpretación. Cuando hay un conflicto de intereses, la mejor solución debe ser la que sirve el interés del niño. Lo mismo es cuando como niño hay que interpretar las provisiones legales. Hay que hacerlo de manera tal que el mejor interés del niño sea respetado. También es lo mismo cuando uno evalúa el impacto de la decisión, cuando la decisión va a afectar a un niño negativamente, hay que evaluar la decisión para que la que se tome es la que está de acuerdo con el interés del niño. El trato que va con la dignidad, el respeto de los derechos humanos. Este es un
un principio clave en la Convención de los Derechos para el Niño en su artículo 40. Y esto implica que no se puede decidir que un niño haya cometido una ofensa si esta ofensa no está en el marco legal antes de que se haya cometido. En términos de garantías, la suposición de inocencia, el derecho de la presencia de guardianos y la interpretación si el niño no puede entender o no entiende el idioma. Si el niño, por ejemplo, es de los Estados Unidos y está presente en Perú, donde el idioma es español, hay que ofrecerle interpretación a ese niño durante el procedimiento. El otro tema que se requiere es la edad mínima de la responsabilidad penal. Este es un tema importante en América Latina. Sabemos que muchos países están luchando con esta edad mínima de responsabilidad penal, pero no creo que se deba ver como un tema agudo, porque estamos hablando de los derechos y la mayor parte de las veces, si vemos en los países occidentales, cuando hay elecciones, durante el proceso electoral, siempre hay una tendencia de los candidatos a reducir la edad mínima de responsabilidad penal, diciendo que cuando la reducimos podemos luchar en contra de la inseguridad. Los niños que cometen delitos o ofensas no arriesguen a la comunidad. Si reducimos la edad, se puede afrontar la situación, pero no es cierto, porque en la mayor parte de los países que ratificaron la convención dicen que hay por lo menos un nivel mínimo que se requiere, y como saben, el último comentario general dice que por lo menos la edad mínima debería ser 14 años, y creo que es aún mejor si fuera más, 16, 17 o 18. Es mejor porque da la posibilidad al Estado de organizar la administración de la justicia, del sistema de justicia, para dar una respuesta adecuada a la situación. Y también cómo tratar a los niños en conflicto con la ley. Esto requiere el cuidado, la dirección, supervisión, asesoramiento. Saben qué significan estas otras situaciones, cuidado, pero también educación y formación profesional. Atención también a lo institucional. Esto es muy importante y los estados deben asegurar que haya alternativas a la cárcel para asegurar que los niños se traten en forma adecuada para su bienestar en proporción a las circunstancias y las ofensas también. De nuevo, el enfoque basado en los derechos requiere que no haya actos de tortura, no haya tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cuando los niños están en un proceso criminal, que estén en la custodia de la policía. Los oficiales del Estado no pueden utilizar tortura o cualquier medio que ponga al niño en peligro. El artículo 37 de la Convención claramente dice que eso no se permite.
que estos medios no son permitidos para tratar a el niño que tienen enfrente, que sean un policía u otro, aunque esté frente a la corte, el niño no se puede tomar ninguna decisión que afecte a la integridad física del niño. También existe la prohibición de la pena capital o cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Sé que este es un tema crítico cuando hablamos de la pena de muerte, pero esta es una de las diferencias clave entre niños y adultos. Los adultos pueden enfrentar a la pena de muerte, pero con los niños en conflicto con la ley no pueden enfrentarse con cualquier tipo de pena capital o cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Y esto se basa en los derechos. No se puede decidir que porque no les gusta el niño que cometió el delito, van a tomar una decisión con respecto a la pena capital. Eso no se permite en base al enfoque basado en los derechos. También existe la prohibición de privación de libertad ilegal o arbitraria. Yo sé que entre los participantes lo saben, que no se puede encarcelar a un niño. Un niño no puede estar detenido solo porque el delito es muy grave. La cuestión es que la mayor parte de las veces los sitios de detención están muy llenos porque los jueces utilizan a la detención en la espera del juicio. A veces no depende de ellos, depende del sistema, porque si el sistema no ofrece suficientes recursos para la investigación, eso le permite al juez tomar la decisión y entonces los niños pueden quedar en detención en la espera del juicio por un largo tiempo, que no cumple con los principios y las reglas de la legislación local y también de acuerdo con los derechos según la convención. Entonces, la mayor parte de las veces la detención ilegal y arbitraria depende del hecho de que hay demasiada detención en la espera del juicio y si es posible, los oficiales del Estado deben de abordar este tema y permitir que el sistema de detención maneje mejor la cuestión de detención de los niños. El niño en conflicto con la ley debe ser tratado con humanidad y respeto debido a la dignidad inherente a la persona humana. Creo que esta es una regla clave cuando hablamos del derecho del niño, en particular cuando se trata de los niños en conflicto con la ley. Y el niño detenido tiene que mantener su contacto con la familia y también tener acceso a las visitas. No sé cómo esto se implementa en América Latina, pero sabemos que la mayor parte de las veces los niños que están detenidos reciben visitas de las madres, son las que visitan a los niños detenidos. Pero en algunos países el tiempo concedido para las visitas no es adecuado para las madres porque están tratando otros temas, tienen que ocuparse de temas de la familia que no les permiten visitar a sus parientes según los horarios que el centro de detención decide. Pero creo que esto no es adecuado. El tiempo de la visita debe decidirse, el horario de la visita se debe decidir en base a las actividades que las personas
que tienen que hacer la visita deben manejar. Ahora tenemos a WhatsApp y tenemos a estas redes sociales. No sé si se permite en América Latina que los niños detenidos puedan comunicarse con los padres a través de las redes sociales o cualquier otro medio electrónico, pero se puede permitir bajo la supervisión de los oficiales para que un niño pueda mantener el contacto con la familia y con los padres. También tenemos el tema de la asistencia, acceso rápido a la asistencia jurídica y otro tipo adecuado. Creo que la asistencia jurídica es muy importante cuando hablamos de los asistentes legales. Si esto se decide al comienzo de los procedimientos legales, esto puede permitir que los niños sean mayormente dirigidos a unas medidas no custodiales, un enfoque no custodial. Y esto me lleva a otro aspecto que quiero destacarles. Cuando se habla del enfoque basado en los derechos, la definición del niño es más importante. Saben que en el Código del Niño en América Latina la definición cumple con el artículo 1 de la Convención sobre el Derecho del Niño y se requiere una edad de 18 años. La edad mínima de responsabilidad penal. Necesitamos un procedimiento policíaco especializado, porque si los oficiales de policía no conocen a los procedimientos específicos que se refieren al niño, aplicarán a los que se aplican a los adultos, pero sabemos que de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Niño y según el enfoque basado en los derechos, los procedimientos de los niños en conflicto con la ley y los que se refieren a los adultos son diferentes. Necesitamos una formación específica para los policías para llevar a cabo toda la investigación y todo el procedimiento según las reglas que se aplican a los niños. Y necesitamos un tribunal juvenil separado y no los tribunales que tratan a los casos de los adultos. Necesitamos, en base a este enfoque, unos tribunales de menores más especializados que tratan casos de los niños en conflicto con la ley. Esto permitirá aplicar un enfoque específico para los niños, unos procedimientos particulares para los casos de los menores. También se necesita una dimensión social en los procesos judiciales. Esto es importante porque cuando tratamos solo al aspecto legal sin la intervención de los trabajadores sociales o los guardianes o los curadores, se falta una gran parte de lo que es necesario para tomar en cuenta las especificidades de los niños, la vulnerabilidad de los niños que mencioné en mi intervención. Y este es uno de los aspectos clave, una regla clave que quiero destacarles. La detención o el encarcelamiento de un niño deberá ser conforme con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Esta regla es una regla clave y es muy significativa cuando tratamos estos procedimientos. Yo sé que ustedes conocen esto muy bien, pero es muy significativo cuando se trata del enfoque basado en los derechos. Esta regla está al centro de cualquier procedimiento, cualquier decisión cuando se trata de un niño en conflicto con la ley. Ahora los llevo a través de 3 pasos. El primer paso es cuando el niño es detenido. Cuando el niño es detenido, por supuesto, debemos establecer
cuando empieza el procedimiento jurídico, debe iniciar con with certain solutions. For example, ciertas soluciones. Por ejemplo, there is a hierarchy hay una of possible jerarquía, solutions. hay una jerarquía en las soluciones posibles que los oficiales del Estado deben respetar cuando se encuentran frente a un niño en conflicto con la ley. El primero es On the top of the hierarchy, al inicio de la jerarquía tenemos al programa program is included de revisión, que obviamente está incluida en la Convención sobre el Derecho del Niño y también en las reglas de Beijing y otras otros principios de la ONU, incluyendo los principios de base. No es una opción para el oficial de policía o para el juez. No es una opción porque hay que darle prioridad a ciertas soluciones en términos de mediación, por ejemplo. Por supuesto, depende de la gravedad del delito, pero hay que darle prioridad para tratar al tema sin presentarse frente a un juez. La solución de remisión debe de ser la primera solución. Y por supuesto, esto también incluye a procedimientos policíacos informales, pero también mediación por parte de trabajadores sociales. En América Latina tienen muchos servicios que tienen que ver con la mediación, pero esto tiene que ser hecho con el consentimiento de la víctima. La víctima debe aceptarlo, aceptar implicarse en un proceso de mediación y el consentimiento del niño, sus padres y guardianes también. Y la aceptación por parte del niño de la responsabilidad del delito es importante para llevar a cabo este proceso de mediación. Entonces, esto incluye soluciones en base a los principios de la justicia restaurativa y esto incluye mediación entre el delincuente, el niño que cometió el delito, también puede involucrar a miembros de la comunidad y también un facilitador, una persona nombrada específicamente para ayudar en el proceso de mediación. El primer paso es cuando llegamos al proceso jurídico en sí. Antes de que el juez tome su decisión, antes de la decisión del tribunal, tenemos que tener cuenta que la detención debe ser una medida de último recurso. Cuando se trata de la detención en la espera del juicio, hay que asegurarnos que le demos prioridad a medidas de prevención, la residencia en una institución o incluso devolverle el niño a la familia antes de la investigación, antes de que se lleve a cabo la investigación, que le dé los elementos al juez para la decisión, pero antes de la decisión se necesitan estas medidas para evitar la detención. La solución también de residencia en una institución, en un centro, también es una solución que se puede adoptar. Hay que reducir también el número de niños que están esperando una decisión de la Corte. Hablaba de la detención en la espera del juicio. La mayor parte de las veces los sitios de detención están demasiado llenos porque hay muchos niños bajo este régimen porque la solución todavía no se ha encontrado para sus casos, porque la investigación todavía no se ha llevado a cabo. A veces el juez mismo no decide
detener al niño, pero por alguna falla en el sistema se decide detener al niño. Entonces hay que trabajar a través de la promoción y la defensa y fortalecer el sistema para ofrecer medidas alternativas. Las medidas no privativas de libertad es un elemento que se debe poner en el primer lugar entre las soluciones. Cuando un niño es declarado culpable, porque es posible que un juez, y no está prohibido que un juez decida detener, encarcelar a un niño, no está prohibido, pero cuando un niño es culpable hay una jerarquía, como dije en las sanciones. Las alternativas a la detención deben estar en el primer lugar entre las soluciones. Si la detención tiene que ser la detención, entonces debe ser por un periodo de tiempo lo más corto posible. La decisión debe de crear un marco que lleve a la reintegración del niño. Entonces, la solución de reintegración debe ser parte del sistema. Cuando se decide la privación de libertad, debe incluir, cuando la privación de libertad se decide, el juez debe de nombrar una persona, un trabajador social o un cuidador para supervisar esta decisión, para asegurar que la decisión se implemente adecuadamente. Y también uno de los aspectos clave es una evaluación periódica de la decisión. Si hay una evolución en el comportamiento, un cambio de comportamiento en el niño, entonces la decisión se debe adaptar. Entonces una evaluación, una revisión periódica del caso es muy importante. De lo contrario, el niño permanecerá detenido por un largo tiempo. ¿Por qué? Debido a los esfuerzos después de los servicios. Esto puede permitir al juez que corte este tiempo de detención del niño. Ahora, el tercer paso es cuando ya se ha tomado la decisión y hay que implementar la decisión. Se necesita la rehabilitación y la integración del niño. Entonces es importante, de acuerdo con el enfoque de derechos, establecer programas de reintegración. En todos los países latinoamericanos tenemos este tipo de programas. No hay siempre recursos adecuados para implementar esos programas. Es muy importante la reintegración en las familias o en la comunidad. Esos programas tienen que facilitar la reintegración en las escuelas públicas, por ejemplo, escuelas de formación. Podemos utilizar el enfoque de resiliencia en términos de tutoría, seguimiento, unos cursos específicos sobre el enfoque de resiliencia, y tendremos más detalles sobre cómo se puede utilizar la resiliencia para ayudar a los niños en términos de reinserción y rehabilitación. Se necesita ofrecer un apoyo adecuado a las familias, porque cuando un niño regresa a la familia o a la comunidad, los oficiales del Estado, los servicios del Estado deben darle un apoyo adecuado a la familia para poder manejar, gestionar a este niño en la familia. También tenemos que mejorar la protección social. La protección social incluye, por ejemplo, cualquier tipo de ayuda que se pueda ofrecer a la familia para adecuadamente implementar la educación del niño, ofrecer servicios de salud al niño, pero también para ayudar al niño a desarrollar su propio negocio, por ejemplo,
un apoyo que se pueda ofrecer a las familias. A nivel de la comunidad, el apoyo, creo que es importante destacar el rol de las municipalidades, las autoridades locales tienen un rol clave en términos de reintegración del niño. La mayor parte de las veces los niños en conflicto con la ley hasta el momento de la decisión del tribunal, cuando se llega a la implementación de, digamos, de gestión de un negocio, cuando se requiere el apoyo de una familia, hay una brecha. Entonces, creo que es importante reducir esa brecha y darle el apoyo requerido a los niños. Un último punto que creo que es muy importante es lo que yo llamo la garantía de no repetición, porque cuando no hay un marco, cuando no hay unas soluciones de prevención, entonces significa que el niño que estaba en conflicto con la ley y que beneficio del programa de reintegración también puede volver a cometer el delito o volver a robar. La repetición es algo que hay que prevenir y esto requiere un medio ambiente legal social para recuperar las condiciones adecuadas, y también hay que reforzar el acceso a la educación y la formación de los niños y los adolescentes, y también se necesita una política de protección de la familia. Esto es muy importante y yo personalmente creo que si en nuestros países, en los países latinoamericanos, tenemos políticas de protección de la familia, será posible evitar que los niños se unan a bandas o grupos que cometen delitos. Entonces, muchas gracias. Estuve muy contento de compartir estas palabras con ustedes y espero que esto pueda ayudarles a reforzar, a fortalecer de alguna forma las experiencias y los conocimientos que ya tienen sobre el tema. Muy bien, muchas gracias, Yao, por los aportes que has dado esta mañana sobre este enfoque básicamente de derechos sobre la justicia juvenil. Pedimos a los participantes si tienen algún comentario, preguntas para Yao. Pueden abrir sus micros, por favor, y para poder entablar una conversación, un intercambio de ideas sobre nuestro propio contexto peruano y en esta mirada mucho más global, internacional que nos ha planteado Yao. Me permiten, soy Sí, Rosa Mavila, Okay. pero quisiera hacerle una pregunta a nuestro digno opositor. Un problema político criminal que estamos teniendo en el debate en derecho penal juvenil peruano es el tema de la edad. La criminología mediática sobredimensiona el riesgo de los jóvenes infractores, homogenizando el perfil del infractor joven. Por supuesto que hay sicarios y hay asesinos, pero que son la minoría dentro de la transgresión juvenil. Pero detrás de esta homogenización hay un recurso político que plantea el elevamiento de la edad de la infracción juvenil para que se sometan los infractores de 16 a 18 al derecho penal de adultos. Eso es un primer problema en el que desde el minimalismo respondemos no. Pero tenemos ahora un nuevo problema. Quien le habla es la directora del Programa Nacional de Centros Juveniles hoy. Y últimamente está pasando porque en esto del garantismo hay que tener una mano en las garantías, en la dignidad, pero otra mano lamentablemente tenemos que tenerla también en el ámbito de la reacción penal. ¿Qué quiero decir? Últimamente se han evadido 32 jóvenes en Piura y alrededor de 12 u 11 jóvenes en Chiclayo. Y el soporte fáctico de la evasión
porque está en una zona del norte del Perú donde hay más o menos perfiles adultos de delincuencia organizada grave a esos perfiles de comportamiento de riesgo. Y entonces, un tema básico es cómo tratar en el ámbito de la edad esa transición de 16 a 18, pero no en general. En general hay que mantenerlos en el derecho penal de menores. Esa es la opción. Pero en un ámbito excepcional que se acerca a un perfil de delincuencia organizada juvenil, cómo tratar ese ámbito de transición en la edad. En nuestro país lo que hacemos es que el purguen internamiento en un establecimiento penitenciario transicional también, que es la cárcel de Ancón. Es una cárcel de adultos, pero que tiene pabellones acomodados y separados para los transgresores juveniles. Y disculpe que abuse, señora Betts, de su expertise, pero también la primera es la de la edad transicional en el contexto de delincuencia organizada o de perfil cercano a la delincuencia organizada. Y la segunda, señor, es la gran pregunta sobre el tratamiento a este tipo de transgresores, entre comillas, especial. Obviamente no podemos no solo no juntarlos físicamente, tenemos que hacer otro tratamiento para los transgresores primarios, que son los mayoritarios en nuestro país, y que tratamos de que no entren a establecimientos cerrados, sino se les dé espacio en los servicios de orientación al adolescente abiertos. Pero estamos en debate, estamos escarbando entre nosotros el tema de un tratamiento realmente efectivo. ¿Por qué? Porque con muy buena fe hemos trabajado técnicas de orientación asertiva, para cambiar modelos de comportamiento, generar valores, proponer otra valoración de perfil cívico y ciudadano, y ahora estamos intentando incorporar el perfil laboral, pero hay algo que no podemos obviar en el tratamiento juvenil, sí o no, que es, disculpe la ambición, señor Yao, pero oportunidades como estas son pocas en nuestro país. Muchas gracias. Thank you for the two questions. I think Gracias por estas dos preguntas. Creo que las preguntas acerca de la edad son muy sensibles. El tema es muy sensible porque requiere, implica muchos temas, en particular temas de seguridad. Cuando se asocia la edad mínima de la responsabilidad penal a el tema de la seguridad, tenemos muchos desafíos. El primer tema es que tenemos el principio. El principio es que en la convención no hay una provisión específica que le diga al Estado que tiene que observar una edad específica de responsabilidad penal. No hay nada como eso en la convención, pero se dice que un Estado que ratifica la convención debe establecer una edad mínima. El Comité sobre el Derecho del Niño destaca que por lo menos debería ser 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, 14 años. Si en su país está por debajo de 14 años, eso significa que no cumple con lo que dice el Comité sobre el Derecho del Niño. Por supuesto, la mayoría de los estados dicen que no es algo obligatorio, es una recomendación de parte del Comité sobre el Derecho del Niño. El comité está a cargo de la implementación de la convención, tiene la autoridad de ofrecer dirección y recomendaciones a los estados en términos de cómo
deban tomar los pasos adecuados para implementar la convención. Dicho esto, a mi parecer, cuando estamos tratando este tema de la edad mínima de responsabilidad penal, tenemos que evitar hablar de política. Como dije, siempre ocurre durante un proceso de elecciones, lo noto en Francia. Cada vez que hay un proceso de elecciones presidenciales, surge este tema, porque presentarse como un candidato que quiere tratar los temas de seguridad tienen tendencia a sugerir una reducción de la edad para la responsabilidad criminal. Creo que esto no es responsable, porque cuando uno reduce la edad mínima de responsabilidad criminal va a haber muchas consecuencias. Lo primero es demasiadas personas, los centros demasiado llenos, porque digamos que la edad mínima es 16. Si la llevamos a 10, significa que va a haber muchos niños detenidos. Va a haber muchos niños detenidos y al querer resolver un problema, se crea otro. Y el problema de superpoblación en los centros de detención es un problema. Yo creo que no es adecuado reducir la edad de responsabilidad criminal, que aumentaría luego el problema que ya tienen todos los centros de detención. Al mismo tiempo, la otra consecuencia es que aún en detención, los niños necesitan comer, necesitan acceso a unos cuidados de salud de base y la mayor parte de las veces esos servicios no son disponibles. Y si se colocan a muchos niños en detención, significa que uno no tendrá la capacidad de ofrecerle de cumplir con estas necesidades. ¿Para qué reducir la edad? Y al reducir la edad se tiene muchos niños, mucha superpoblación y muchos temas críticos con estos niños en detención. A mi parecer, esto aumentará los recursos que los oficiales del Estado tienen que ofrecer para tratar a las condiciones de detención y los otros temas. Quieren resolver un problema, pero se crean otros y a mi parecer no es adecuado. Se pueden utilizar argumentaciones legales, temas económicos, porque cuanto más niños se tienen en detención, más recursos se necesitarán para responder a todas las necesidades. Para mí no es adecuado. Acerca de la segunda pregunta, la edad, la transición en la edad. Yo entiendo que la mayor parte de las veces entre los 16 y 18 años, los estados tienen tendencia a aplicar una especie de régimen que es el que se aplica a los demás, que no es adecuado. Yo también entiendo que tenemos ciertos regímenes de 10 a 13, de 13 a 17, 16 a 18, no subregímenes. En la primera categoría, por ejemplo, de 10 a 13, se puede decir que esos niños serán responsables, pero un juez no los puede poner en detención. Solo pueden beneficiar de una reintegración social. De 13 a 15 pueden enfrentar una cierta categoría de penalidades y de 15 a 18 pueden enfrentar ciertas categorías también de penalidades. Pero a mi parecer es
importante para aquellos que trabajan en la justicia y los policías también presentar todas las consecuencias y el impacto que esas decisiones tendrán en el sistema. Es a través del diálogo entre todas las partes implicadas, la oficina del fiscal, los abogados, los jueces, las organizaciones de la sociedad civil, servicios del bienestar, servicios sociales. Podemos decidir juntos cuál es la edad adecuada y los servicios adecuados, porque si le dejamos el tema a los políticos, no vamos a encontrar una solución adecuada en cumplimiento con el enfoque basado en los derechos. Bueno, es importante mencionar, Yao, también que en el Perú, bajo este marco del enfoque de derechos, digamos, la edad mínima está dentro del marco de la convención, dentro de los 14 a 18 años, creo que ahí. Pero lo que mencionó Rosa Mávila es importante en el sentido de que hay algo que no está resuelto en el país, es decir, el tema de la edad mínima con respecto a esta realidad misma, ¿no? A ver, una de las cosas que estamos viendo aquí, digamos, se ha ido legislando también, digamos, desde esta política que muchas veces es mediática, se ha ido legislando a partir de casos excepcionales que ha sido la regla general en el Perú, ¿no? El aumento de la media socioeducativa, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un máximo de, primero pasamos en los 90 de los 3, después pasamos a los 6 años, y después estuvimos con los 8 o 10 años, ¿no? Por los diferentes infracciones, entre comillas, delitos. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Ahí está también en la discusión política, en la discusión mediática, también bajarle la penal a 16 años y pasarlos al ámbito de la justicia adulta, ¿no? Entonces, creo que esto es importante también verlo, que son dos, le dicen dos papas calientes que no hemos logrado resolver hasta ahora, pero sin embargo hay que dar algunos datos importantes, es decir, en el sistema, tanto abierto y cerrado, existen más o menos unos 4.500 jóvenes que están insertos en contacto y en el conflicto con la ley, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en esta cantidad de jóvenes peruanos entre 14 y 18 años? Quizá se ha levantado mucho este mito, esta información, como si los jóvenes entre 14 y 18 años pues son la suma de una delincuencia. Entonces, hay un mito también que han levantado los medios de comunicación frente a este problema. Entonces, frente a esta situación, digamos, se interviene populistamente, digamos, para poder intervenir. Creo que es interesante también poder reflexionar esta realidad en relación también a lo que significa el tema de tratamiento, ¿no? Es decir, si hay situaciones de fuga, si hay situaciones que se están dando dentro del escenario nacional con los jóvenes, habría que ver lo que tú realmente has dicho, ¿no? Esta garantía, digamos, dentro de lo que significa la atención de la medida socioeducativa, tanto en el medio cerrado. Entonces, creo que ahí hay que cambiar las miradas y los enfoques con respecto, básicamente, no solamente al joven, es decir, el indicador que tenemos del joven es sus cambios de conducta, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que no solamente es este indicador de conducta, sino hay que medir de otras maneras la idea, por ejemplo, cuando un juez manda a una medida socioeducativa de 8 a 6, 4, 3 años, ¿qué significa esto dentro de las emociones del propio joven, ¿no? Y el joven tiene realidades totalmente diferentes. Hay jóvenes que están pues con un acercamiento familiar, otros que se han divorciado de este acercamiento familiar. Es decir, hay un conjunto y esto tiene que ver también con el trabajo interdisciplinario. Entonces, este trabajo interdisciplinario pues necesita también reelaborar sus nuevas teorías para no ir
tratando de tener estereotipos que nos digan, pues, el comportamiento de este joven ha cambiado, ¿no? Entonces, creo que esto lo conocemos muy de cerca dentro de la realidad. Buenos días con todos acá desde Perú. Saludar al expositor Yao Atbexe. Y mi pregunta, más que una pregunta, quería saber su opinión del expositor, pero primero quería colocarlo en contexto. En nuestro país, Perú, como bien mencionó Roberto Cervantes, la edad mínima de responsabilidad es 14 hasta un marco de antes de los 18. Primer dato. Segundo, el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado de que dentro del derecho a la libertad sexual, pues los adolescentes tienen esta libertad a partir de los 14 años. Y tercero, la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño, modificada por la observación general número 24 del 2019, también del Comité de los Derechos del Niño. Esto como marco para poder realizar la pregunta, o más que pregunta, buscar la opinión del expositor. La observación general número 24, ya mencionada, establece que los estados, recomienda a los estados partes de la convención que amplíen el listado de delitos graves. Esa parte de la recomendación de ampliar el listado de los delitos graves y que esta revisión sea progresiva, es decir, en buenas palabras nos está diciendo cada vez más tú amplía la posibilidad de aplicar la justicia juvenil restaurativa o los medios alternativos que se puedan presentar para resolver los conflictos en los que se ven involucrados los adolescentes. El gran problema que se plantea, creo yo, al margen de la edad, es este concepto de la gravedad que nos merece un reestudio a partir de esta observación general número 24, que al parecer no sé cómo haya pasado advertida por otros estados partes, pero a lo menos en lo que concierne a Perú, veo que todavía no se ha dado ese reestudio. Y esto lo digo desde la función que cumplo. En mi caso soy un magistrado fiscal, pero también me dedico a la docencia. Entonces puedo observar de que este reestudio no se da, a pesar de que esta observación ya va a cumplir 2 años. Entonces, lo que queríamos, o lo que particularmente quería, es la opinión del expositor para que nos diga cómo se puede, en su experiencia, hacer una perfecta interpretación o equilibrio, sería la palabra más completa, entre esta recomendación del Comité de los Derechos del Niño, ya mencionada, de ampliar este listado de los delitos graves para aplicar mecanismos extrajudiciales o justicia juvenil restaurativa, entre aquellos delitos que tradicionalmente conocemos como graves. Por ejemplo, imaginémonos que una adolescente de 13 años, es decir, según nuestra legislación aún no tendría pues esa permisibilidad para ir conociendo el derecho a su libertad sexual, sostiene relaciones con un adolescente de 15 o 16 años, en la que no ha mediado la violencia, en la que ha habido un consentimiento que, claro, por su edad, de acuerdo a nuestra legislación, es un consentimiento que no se toma en cuenta. Sin embargo, producto de esta relación han podido tener un hijo. Y además tienen una buena relación entre ellos. Bajo las premisas que manejamos en nuestro país y en muchos otros de Latinoamérica, pues habría que imponer de repente una medida socioeducativa, como las llamamos nosotros aquí en nuestro país. Incluso algún operador podría aplicar la internación, que es la medida más gravosa en nuestro país, y obviamente la de última aplicación según la convención. Entonces, reitero, digamos, bajo este ejemplo que solo me sirve de contexto,
¿qué nos recomendaría, Joao, para hacer una perfecta consonancia o equilibrio entre esta recomendación y los hechos, como el que he mencionado en el ejemplo, que pasan en nuestra realidad, no solo peruana, sino latinoamericana? Muchas gracias por la respuesta que nos pueda dar. Yeah. Thank you, Roberto, for the. Sí, gracias por los comentarios, Roberto, sobre los medios de comunicación. Creo que hay una gran necesidad de ofrecer una formación sobre este enfoque basado en los derechos a los periodistas, a los medios de comunicación, sobre cómo tienen que tratar a las cuestiones que implican a los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Pero también tiene que ser algo necesario que se incluya en los cursos de periodismo, por ejemplo, en la universidad. Ayudaría mucho darles un conocimiento clave en términos de cómo deban organizar o escribir sus artículos o sus programas en cumplimiento con los derechos del niño, porque por supuesto, si no se considera este enfoque basado en los derechos, van a basar sus comentarios y programas en las emociones. Y se sabe que la población de alguna forma es muy sensible cuando se trata de emociones, porque quieren vender sus programas, por supuesto. Entonces le dan la prioridad a las emociones y no a los derechos. Creo que es importante seguir esa dirección. Lo están haciendo mucho, pero creo que también vemos cómo se pueden integrar unos cursos en las escuelas o universidades donde se forman los periodistas. El otro punto de Jorge Luis, creo que es una cuestión muy amplia. Que el comentario general 10 ahora se ha modificado. Ahora es la observación general 24. No creo haber leído que se recomienda ampliar la lista de delitos, pero le aseguro que yo participé en el proceso de redacción de la observación general 24 con los miembros del comité, pero no creo que se recomendara ampliar la lista de los delitos. Lo que dice es que el sistema debe de estar en cumplimiento con el nullum crimen. En principio, no se puede condenar un niño cuando el delito no ha sido parte de la registración antes de que se cometa el delito. Si el gobierno, el Estado decide ampliar la lista, también existe la necesidad de ofrecer medidas socioeducativas como prioridad en términos de soluciones. Esto es muy importante. Por eso digo que siempre hay una jerarquía, que sea un juez, un oficial, incluso si es una organización de la sociedad civil, hay que recomendar en primer lugar todas esas medidas que no son de privación de libertad. Todo lo que se relacione con lo que se puede hacer fuera de los lugares de detención, supervisión comunitaria, residencia en instituciones abiertas. Estas son las soluciones que creo son más adecuadas. Si tenemos centros
que pueden aplicar esas soluciones, creo que ayudaríamos a que el sistema fuera mucho más eficiente en términos de gravedad. Claro, cuando un niño comete un delito o cuando un niño le golpea a alguien, no será tratado como un niño o si un niño mata a alguien, no se tratará como un niño que se roba una pluma. Pero, por ejemplo, si un niño de 13 años y la edad mínima de responsabilidad penal es 14, significa que ante la ley el niño no es responsable. Puede ser difícil aceptarlo, pero una vez que el niño no haya llegado a la edad mínima para responsabilidad criminal, el niño no puede considerarse responsable. Y ahí viene otra solución alternativa. ¿Cómo se puede sancionar sin encarcelar al niño? Se trata más de soluciones alternativas a la privación de libertad. Se trata de ver qué faltaba en la familia, qué faltaba en el medio ambiente del niño, qué se puede arreglar para que no repita el mismo delito. La gravedad, por supuesto, pero la gravedad se debe ver en relación con la edad mínima de responsabilidad criminal. Gracias. Complacido esta mañana de poder escucharlo a Yao y también de encontrarme con amigos y colegas que en su momento hemos compartido algunos proyectos, algunos trabajos, ¿no?, del Poder Judicial en el Ministerio Público, ¿no? Mi pregunta resulta sencilla, ¿no? A ver, me gustaría que Yao nos ayude a pensar en esto, ¿no? O sea, estamos hablando de la centralidad, ¿no?, en el adolescente, ¿no? Pero siempre la duda que me queda es qué rol le damos a la intervención con las víctimas, ¿no? El foco de atención, yo estoy convencido de que deberíamos darlo en los adolescentes, ¿no?, en los y las adolescentes. Pero en una justicia restaurativa plena, yo creo que no podemos dejar de lado a las víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo dimensionar esta intervención? O sea, porque les cuento, ¿no? En el 2004, cuando comenzamos la experiencia de justicia juvenil restaurativa en Perú, esta pequeña experiencia piloto, ¿no?, con la Fundación Tierra de Hombres, cuando íbamos por los adolescentes a las comisarías del Agustino, la gente nos decía, vienen por este es el mundo al revés, nos decían. ¿Cómo pueden venir ustedes para atender al adolescente y la víctima que hace minutos ha sido arrastrada, golpeada, nadie pregunta por ella, ¿no? Claro, eso nos llevó a pensar en un equipo para atender a las víctimas, ¿no? Entonces, pero creo que eso es una experiencia piloto y las experiencias pilotos son así, pues, ¿no? Tratar de hacer una demostración, ¿no?, un efecto demostrativo de qué cosas son importantes. Pero en la realidad actual, ¿no? En la realidad actual, las víctimas son casi olvidadas, ¿no? Entonces, Yao, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde transitar? ¿No? ¿Qué experiencias hay para nosotros? No digo que no existe en Perú, hay cosas que se hacen y algunos colegas pueden hablar de lo que hacen desde el proyecto Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público y algunas otras. Pero ¿por dónde transitar en el ámbito de nosotros, por ejemplo, ¿no? La doctora Rosa Mavila hace un rato habló de la experiencia en centros juveniles, directora, yo soy también parte del equipo de PRONASEC, pero la verdad nuestra experiencia tiene que ver con hacer las cosas bien con adolescentes, pero las víctimas están ahí afuera, tras los muros, y muchas veces resarcidas con cantidades económicas a veces irrisorias, que como sabemos, pues esto de ninguna manera repara en el concepto restaurativo de reparación lo que pasó, ¿no? Entonces me gustaría, Yao, que nos ayudes o me ayudes a pensar un poquito por dónde ir, qué hacer con eso. Te agradezco por tu respuesta. Thank you so much, Raúl. I think it's, Gracias, Raúl. Creo que tu pregunta es muy interesante, es un desafío
para la justicia, el enfoque de justicia restaurativa. Hay que convencer al público que este enfoque considera el dolor de la víctima. Es un desafío. La justicia restaurativa no es algo que socava el dolor de la víctima. Cuando toman, por ejemplo, el mecanismo de mediación, se puede llevar a cabo solo si la víctima acepta estar implicada en el proceso de mediación. Significa que en ese caso particular, si la víctima dice que no quiere la mediación, significa que la mediación no se hará. Pero si la víctima acepta ser parte del proceso de mediación, entonces significa que su voz se está tomando en cuenta. Entonces, no. Pero bueno, creo que estamos en el mismo nivel de preguntas. ¿Cómo tomamos en cuenta la situación de la víctima cuando hablamos de justicia restaurativa? Significa que solo estamos buscando el bienestar de la persona que cometió la ofensa. A veces no tiene sentido para los que están buscando. ¿Cómo se le puede dar una atención a la persona que cometió el crimen y nada específicamente a la persona que sufrió por esta infracción? Entiendo tu punto, pero otra forma, creo que esto es algo que podemos compartir y todos también pueden agregar en términos de los servicios basados en la comunidad. El enfoque de justicia restaurativa se recomienda, por ejemplo. Creo que sería bueno si el delincuente, el niño que cometió la ofensa, puede implementar algunos servicios, algunas actividades basadas en la comunidad para el beneficio de la víctima. Por ejemplo, si un niño destruyó una reja, por ejemplo, creo que sería bueno que el oficial de policía le requiera al niño que arregle la reja y también que haga otros servicios como signo de reconocimiento por el hecho que él o su acción le ha causado dolor a la víctima. Cuando se trata de las actividades que el delincuente puede hacer para reparar su delito, también puede implicar actividades que se pueden llevar a cabo para el beneficio de las víctimas. No creo que las víctimas se olviden cuando hablamos de justicia restaurativa, porque participan en el procedimiento, tienen a una voz, tienen la posibilidad de decir que la decisión del juez que el juez está tomando no es adecuada. También existe la posibilidad de apelarse a la decisión que toma el juez a otro nivel. Creo que siempre escuchamos este tipo de temas y tenemos que tener cuenta de estos temas y asegurarnos que las víctimas no sean olvidadas, aunque hablamos de justicia restaurativa. Sí, bien. Buen día con todos y todas. Evelyn Ceballos Enríquez, del Centro Juvenil de Marcavalle, Cusco. Bueno, en esa misma línea, ¿no?, del enfoque restaurativo, si bien es cierto, sabemos que hay varias acciones que se pueden realizar como una acción restaurativa. El mismo Código de Responsabilidad Penal
considera como un enfoque para la aplicación de este código el enfoque restaurativo. Sin embargo, mi pregunta, bueno, son dos temas que quisiera que me ayuden, ¿no? Yo a poder entender mejor, es de qué manera este enfoque restaurativo puede ser considerado o puede ser ya materializado, ¿no? Por los magistrados al momento de emitir una resolución, sea una sentencia o una variación de medida. Es cierto, está establecido en el código, pero todavía no hay, cuando hablamos de enfoque restaurativo, realizamos determinadas acciones, por ejemplo, acá en el centro juvenil lo hacemos, pero como que todavía está ahí en el aire, ¿no? Como que todavía no se materializa y nosotros, desde nuestro punto de vista, como operadores de la reinserción, observamos de que durante toda la tramitación del proceso no se está aplicando este enfoque restaurativo, ¿no? Esto en atención también a la víctima. Eso por una parte. Lo otro, respecto a los agresores sexuales, a los adolescentes infractores por violencia sexual. También algunos de ellos o muchos de ellos fueron víctimas de violencia, también de violencia sexual. ¿Cómo abordarlos, no? Porque cuando ingresan al centro, por ejemplo, los abordamos desde la infracción que han cometido, pero no necesariamente lo abordamos como víctima, que también fueron en su momento, ¿no? Yo cuento una anécdota con un adolescente proveniente de una comunidad de 14 años y bastante preocupado porque decía, a mí me han hecho lo mismo y mi tío era un familiar, ¿no? Y nos decían, y mi tío está libre. ¿Y por qué a mí, que yo he hecho lo que a mí me han hecho, estoy ahora encerrado? Entonces, es una situación en la que nosotros, como operadores del sistema de reinserción, nos preocupa, ¿no? Porque en algún momento planteamos que todo adolescente infractor por violencia sexual debía pasar por cámara GESEL para saber si efectivamente fue víctima o no de violencia y cómo abordarlo, no solo desde su infracción, sino también como víctima en algún momento de esa infracción penal también, ¿no? O de ese delito, dependiendo el agresor qué edad tenía. Entonces, este punto también es un tema que nos gustaría que nos pueda de repente recomendar o dar algunos alcances el expositor, y también de ahí podamos nosotros ir mejorando y ampliando, ¿no? la intervención a nuestros adolescentes. Muchas gracias. Thank you, Evelyn. I think your question is Gracias, Evelyn. Creo que tu pregunta es muy interesante. Sí, planteas el tema de las víctimas. Cuando hablamos de justicia restaurativa, le damos prioridad a unas medidas no custodiales alternativas a la detención, con los programas de desvío, por ejemplo, mediación. Creo que estos son los puntos clave cuando hablamos de justicia restaurativa. Se debe dar prioridad a la rehabilitación y reintegración del niño que cometió una infracción y asegurarnos que evitemos la repetición. Estos son los temas clave. El procedimiento, los servicios se deben ofrecer de manera que se pueda acompañar el niño y su familia, teniendo cuenta de la familia, del medio ambiente social, pero también cómo podemos juntos establecer garantías de no repetición para asegurarnos que el niño no va a cometer la misma infracción. Estos son algunos de los elementos clave en el sistema de justicia restaurativa. Ahora hablando de la víctima, y hablaste específicamente de los agresores sexuales. Creo que el tema principal con respecto a la víctima es el acceso a la justicia. Cuando hablamos de los derechos, un niño que comete una ofensa sexual, tenemos que hablar también de los derechos de la víctima.
específicamente acerca del acceso a la justicia. Hay que ofrecerle asistencia legal, protección social, medidas de rehabilitación, diferentes tipos de protección, de manera que la víctima también tenga acceso a la justicia. Si la ofensa le impide a la persona que hacer sus actividades normales, el acceso a la justicia debe permitir a la persona que se implique en actividades que pueden sostener o reforzar el proceso de rehabilitación. Mi punto principal en este tema es el acceso a la justicia, acceso a la justicia a las víctimas. Es bueno hablar de los derechos de los delincuentes, pero al mismo tiempo no debemos olvidar el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es tener la posibilidad de ir a la estación de policía y ser escuchados con policías bien formados que puedan escuchar la víctima, que puedan proceder con el caso, que puedan trabajar junto con los jueces para tomar las medidas adecuadas para proteger también a la víctima. Yao, disculpa que quiera desarrollar la contradicción, ¿no? Y lo hago desde un pleno convencimiento en el derecho penal del menor. Yo he sido miembro del Grupo Latinoamericano de Criminología Crítica. Mi profesor ha sido Alessandro Barata y comparto con Zaffaroni y compañía mitos y perspectivas político-criminales. Sin embargo, cuando estás sentado en el toro de la gestión pública, Yao, se te presentan problemas nuevos, ¿no? Y esto es, mira, lo voy a poner en un ejemplo así. En un grupo de mujeres feministas, cuando trabajamos el tema victimológico, los derechos de la mujer, nos movemos pues en un escenario de pares, de iguales, de paradigmas comunes, ¿no es cierto? Y yo creo que ahora estamos sentados personas que nos movemos en un mismo escenario, de paradigma de derechos humanos, de reconocimiento de la víctima, ese olvidado de la ciencia penal, de paradigma de, en lo posible, no aplicar medidas privativas de libertad a los jóvenes, que sean la última ratio, por supuesto, pero sabemos que, estimados amigos, también en el escenario de la transgresión juvenil está el otro escenario. Y por eso, claro que hay que aplicar justicia restaurativa. Yo me atrevería a decir, Yao, que más bien hay que bajar a la tierra medidas específicas de política, y política en el buen sentido de la palabra, y justicia restaurativa. Es decir, cómo se come la justicia restaurativa en políticas de gestión local, en políticas comunitarias en nuestros países. Pero yo siento que todos los que estamos sentados acá, estamos en esa cancha. Ese es nuestro principal escenario de reflexión. Pero hay otro escenario que desde la mirada de garantías, desde la mirada de los derechos humanos, no podemos también taparnos, pues. Por ejemplo, te pregunto, Yao, ¿cómo tratar al joven ya prisionizado, es decir, aquel que el juez de familia ha dicho que entre a un centro de menores? ¿Cómo tratar al joven encarcelado? No al primario, que para ellos, por supuesto, producción, trabajo, salud, y no solo un tratamiento basado en una línea de relevamiento de valores, ¿no? O como se ha dicho muy bien, como tú muy bien lo has dicho, que no solo esté basada en las emociones, sino un enfoque de tratamiento que a mi juicio debe estar más basado en el trabajo, para ir formando ciudadanos, para que cuando salgan no regresen a la transgresión. Pero eso es, digamos, el tratamiento para el 85% de adolescentes transgresores.
Pero subsiste la otra pregunta, Yao. ¿Cómo tratar al joven encarcelado que se fuga, que es reiterante, que es habitual, que es conflictivo, que tiene factores serios de vulnerabilidad en su contra en el contexto, que organiza motines, que busca tener nexos con la criminalidad organizada, que desde adentro está queriendo comprar armas afuera, en fin, es la misma lógica de tratamiento que al transgresor primario? Yo creo que no. Ahora, ojo, no estoy diciendo que le restemos alguna garantía, yo estoy convencida de que cualquier interno tiene los mismos derechos, tiene la persona afuera, pero no tenemos que dar alguna mirada del tratamiento, digamos, especial, no punitivo, especial de creativo, ¿no es cierto? Porque yo creo que el enfoque de derechos, en este caso, debería buscar probar que no tiene sentido su vida vinculada a la criminalidad organizada. En nuestro país hay un delincuente que le han matado a 40 cuchillazos hace unos meses, que se llamaba el Cholo Jacinto, que daba charlas vía videos a algunos jóvenes que postulaban a ser los mejores sicarios. ¿Qué quiero decirte, Yao? Que la criminalidad organizada ya tiene su escuela de educación popular de sicariato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer desde el tratamiento en el encierro a los jóvenes sicarios, a los delincuentes jóvenes de alta lesividad, un tratamiento que por supuesto no debe basarse solo en las emociones? Ellos un poco como que tienen otras emociones, otros valores, la valentía, el dinero, el consumo, ¿no? ¿Cómo tratar? Yo creo, Yao, que para todos los que nos movemos en la lógica del garantismo penal, es hora ya, como dice Alberto Binder, de pensar no solo en la lógica del tratamiento primario o antes que primario, es decir, en la lógica de la prevención antes de la transgresión oriental a los factores de vulnerabilidad, sino hay que pensar qué hacemos, pues, porque ¿sabes qué? La lógica punitiva, ultra punitiva, se agarra a esos casos para intentar generalizar a todos los jóvenes políticas de hiperinflación penal. Entonces, no sé si me puede responder ahora. Yo solo lo quiero poner como parte de la reflexión, porque no nos podemos tapar por encima, no podemos decir nomás garantías, tratamiento, minimalismo, mejor tratamiento, servicios productivos, tratamiento al contexto, no solo conductismo, sino perspectiva crítica, ya. Pero eso también no puede significar que no pensemos lo otro, ¿no? Porque agarrando de lo otro es que se va creando una lógica punitiva que, reforzada en la criminología mediática, pretende arrasar sobre toda la criminalidad juvenil, incluida, por supuesto, la mayoritaria, que es primaria. Disculpa, Yao, pero como los participantes acá son de cierto nivel, es una comunidad que piensa, pues, lo que debería hacerse desde una lógica de Estado social de derecho, me atrevo a desarrollar esta contradicción, porque es una necesidad política, no en el mal sentido y ahora, ¿no? O sea, en nuestro Congreso está lleno de proyectos de ley para aumentar la pena. De ahí algunos ministros nuestros también quieren hacerlo, y lo hemos impedido resistiendo, ¿no? Pero el tema es, hay que responder a la pregunta de qué hacemos, pues, cómo tratamos, cómo hacemos descender ese perfil de criminalidad que empieza a ser un paradigma entre los jóvenes transgresores, ¿eh? Yo también soy un buen negracho, gringacho, ¿no es cierto? Alguien que tiene acceso a drogas, que desde, por ejemplo, Lima o llamado antes Maranga, me voy relacionando con criminales afuera, voy comprando armas afuera, o como me fugo 2 veces, una vez de Piura, otra vez de Chiclayo, y hasta con una organización comunitaria, porque algunas familias en el norte refuerzan esos paradigmas y desprestigian a la administración nuestra
diciendo que somos torturadores, maltratadores, cuando lo que pretendemos es evitar que salgan del establecimiento. Por ejemplo, no podemos, por garantismo, permitir pues que se fuguen, ¿no? Hay cosas básicas y límites. Disculpen si he avasallado, prometo las siguientes sesiones no hacerlo, pero quiero introducir este otro escenario de reflexión, el escenario de los nexos con delincuencia organizada, el escenario del tratamiento en el ámbito de la reacción frente a la multireincidencia o la multihabitualidad, en qué retos. Javier Yaque es un experto político criminal en mi país, y ayer él decía en una charla que daba a mis compañeros de Pronacer que al peor delincuente reincidente adulto se le gana con asertividad, con afecto, con comprensión. Y yo creo eso. Pero creo a mi vez que esa asertividad tenemos que traducirla en políticas, no solo en principios globales de políticos jurídicos y sociales. Hay que traducirlo en políticas laborales, tratamiento, en fin, servicios comunitarios, nexos entre sociedad y establecimiento cerrado, en fin. Disculpen por lo largo de la participación. No, gracias más bien, Rosa Mavila, por estos aportes también, y es justamente este espacio para tratar de conversar y vertir las ideas. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días con todos y todas. Un gusto ya haber participado de su ponencia. Y bueno, sí, tengo algunas interrogantes y creo que la doctora Mavila, que me ha precedido en la participación, ha tratado justo de reflejar algo que yo también quería dar a conocer desde mi punto de vista, ¿no? Y es que creo que el enfoque basado en derechos, que viene de la mano, por supuesto, con la concepción del adolescente como sujeto de derechos, según la doctrina de protección integral que asume la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que el Perú se acoge, y creo que el reconocimiento y exigencia del respeto por estos derechos a lo largo de todo el proceso de responsabilidad penal y durante la ejecución de medidas nos lleva a una interrogante, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos esas exigencias de respeto de derechos a nuestros adolescentes, entendiendo que, por ejemplo, cuando se ejecuta una medida de internación, el único derecho restringido es la libertad? ¿Cómo compatibilizamos esta exigencia de respeto de derechos a nuestros adolescentes cuando nos enfrentamos a una sociedad que, lejos de propiciar esta exigencia de respeto de derechos a nuestros adolescentes en conflicto o apoyar incluso las expectativas de reinserción social, se muestra reticente a ello? ¿Cómo no culparlos? Y por ende nuestros tomadores de decisiones, los poderes del Estado, evidencian muy poco interés con esto y lo evidencian con poca inversión, por ejemplo, para educación de los adolescentes que están privados de su libertad, para trabajo de los adolescentes que están privados de libertad, para la salud, derechos fundamentales, ¿no?, de toda persona en nuestra sociedad. Entonces, nos hace falta, en efecto, mucha política educativa en la población, mucha política preventiva, por supuesto, mucha gestión desde ese lado, y ese interrogante de cómo compatibilizamos esto, incluso durante la ejecución de medidas socioeducativas, cuando tenemos limitados recursos para apoyarnos en estas, y apoyar y soportar estas expectativas que, por supuesto, nos alientan, ¿no?, en el trabajo diario. ¿Cómo compatibilizamos ello? Otra pregunta que quería formular, ¿no?, en relación ya con otro tema, que es la remisión, que es nuestra única, por lo pronto es nuestra única forma de desvío en la legislación nacional. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, por supuesto, ya prevé otra, que es también el acuerdo reparatorio, pero todavía no está vigente. Hay una gran interrogante que siempre, sobre todo los colegas del Ministerio Público tienen, ¿no?, que es si la remisión, que para nuestra legislación actual solo es posible en casos de infracciones leves, si es viable o no, y que de hecho lo es en otras legislaciones, pueda ser aplicado también para infracciones graves, llámese homicidios, feminicidios,
llámese violaciones, ¿no? Entonces, quería saber, y además en caso de infracciones reincidentes, ¿no? Es decir, si el adolescente ha incurrido nuevamente en infracciones de ese tipo. Entonces, quería saber la perspectiva de Yao sobre ese punto. Aquí en Perú hay posturas diversas al respecto. Una minoritaria dice que sí es posible, una mayoritaria todavía está reticente a ello. Sería un poco que nos oriente sobre eso. Y un último punto que también tiene que ver con la compatibilización de expectativas plasmadas en nuestra convención, pero contrastadas con nuestra realidad, todavía nos hace vernos lejos, ¿no? De concretar esta serie de exigencias de la convención. Y tiene que ver con esta vez cómo compatibilizamos principios, por ejemplo, como el de interés superior del adolescente, en los cuales, mediante el cual, por ejemplo, la internación debe ser el último recurso, lo cual ha sido no solo establecido en la convención, sino interpretado y reinterpretado numerosas veces en los diversos comentarios generales y observaciones a la propia convención, y la última del 2019 incluso, lo prevé. Cuando tenemos una internación prevista de hasta 10 años, ¿no? Para 3 delitos. Recordarán que el Comité de los Derechos del Niño en el 2016 le recomendó al Perú derogar el 1204, el decreto legislativo 1204, porque preveía la internación amplia, ¿no? De más de 6 años hasta 10 años para unos 32 delitos, por lo menos. El Código de Responsabilidad Penal lo redujo a solo 3 infracciones: violación sexual seguida de muerte, sicariato y terrorismo. De todos modos, nosotros sabemos, quienes trabajamos en PRONASEG, que nuestro grueso de población también está conformada por agresores sexuales. Entonces, ¿cómo compatibilizamos este principio de interés superior y esta duración mínima que nos exige el Código cuando político-criminalmente todavía tenemos establecida una duración tan amplia para casos, por ejemplo, de agresión sexual, ¿no? Thank you for all the Sí, questions. gracias por las preguntas. And I think it's Creo always good to challenge ourselves. siempre es bueno desafiarnos como personas implicadas en la justicia juvenil. Tenemos que desafiarnos con algunos temas difíciles porque estamos tratando a cuestiones muy delicadas. Hablamos de la ley, por supuesto, pero también tenemos que considerar cómo este tema, cuál es el impacto en la población. Cuando se dice, por ejemplo, que un niño ha matado a alguien, es algo no aceptable en la sociedad. Entonces, al tratar estos temas, siempre tenemos que cuestionarnos y tratar de encontrar nuevas formas para abordar el tema. ¿Cómo podemos tratar a los jóvenes que están en detención? Si el adolescente es parte de una banda o si incluye temas difíciles. Creo que una vez que la decisión ha sido tomada por el juez, que la persona con respecto a la infracción cometida debe ser detenida por 5 a 10 años. Una vez que la persona está detenida, hay ciertas reglas que se aplican. Por ejemplo, si la persona es un niño, un adolescente, la persona debe estar separada de los adultos. Creo que esto es muy importante para asegurarse que no haya represalias, intimidación en contra del niño. Y si el niño está con los adultos, se considera como una escuela de crimen, como saben. Esto es importante, separar a los adolescentes y los niños de los adultos. Creo que siempre es bueno tener contacto con trabajadores sociales que se ocupan de los temas de educación, pero también los
padres que le ofrecen apoyo al niño detenido. Yo creo que estos parecen temas clásicos, pero son cosas que hay que hacer. Hay que asegurarnos de que no haya intimidación social o tratamientos crueles en contra de la persona detenida. Hay que asegurarse que hay una revisión periódica de la decisión. Hay que asegurarnos que si hay algún cambio en el comportamiento del niño, se puede hablar con el juez para ver cómo se puedan adaptar. Por ejemplo, si es un crimen, si es un delito y el niño quiere encontrarse con la víctima o para hablar, creo que es una cosa que podemos tratar. Se pueden encontrar soluciones para impedir que el niño quede detenido por tiempos largos, porque en cualquier caso, un muchacho de 16 años que está encarcelado por 10 años saldría a la edad de 26 años, sería parte de la comunidad, sería cómo nos aseguramos que esta persona que vuelve a la sociedad no es incluso más peligrosa de lo que era antes. Creo que como partes interesadas es bueno tratar de encontrar soluciones, incluyendo en este contexto, encontrar soluciones. Y esto me lleva a la otra pregunta. Creo cada contexto puede encontrar soluciones genuinas, las soluciones que se adoptan en Suiza pueden no ser las mismas de las de Perú, pero las soluciones pueden estar en cumplimiento con las normas internacionales, pero adoptadas a los contextos locales. Por ejemplo, si hablamos de servicios comunitarios para un niño infractor, servicios comunitarios que se prestan a la comunidad, se pueden identificar diferentes tipos de actividades y no será lo mismo de lo que se hará en Brasil o en Bolivia, pero algo mucho más adaptado al contexto de Arequipa o Lima. Creo que hablando de justicia restaurativa, debemos ser mucho más creativos para encontrar nuevas formas, nuevas soluciones para abordar la cuestión. Soluciones que no vayan en contra de las reglas, pero más adaptadas. Acerca de los puntos que destacó Claudia, ¿cómo podemos balancear las reglas, el mejor interés del niño? Creo que el interés del niño es el principio clave. Creo que no se puede hablar de el niño sin observar el principio del interés superior del niño. Dicho esto, cuando un juez tiene que decidir si encarcelar o no, creo que depende de la situación del niño. Por ejemplo, si los padres o las familias del niño que cometió la infracción, si los padres están dispuestos y disponibles para asistir, apoyar el niño cuando regrese a la casa, entonces el juez tendrá más argumentaciones para tomar una decisión
que no prevenga la libertad. Depende del entorno, depende de la comunidad, depende de la familia, si están dispuestos o listos a dar apoyo al niño que cometió la infracción y si él reconoce haberla cometido, si está listo y dispuesto a cambiar su comportamiento. Depende también de muchas situaciones en la comunidad. El juez tiene que tomar la decisión de acuerdo con la ley, pero también si el abogado que le da asistencia legal al niño puede ofrecer unas garantías, por ejemplo, que el niño se enfocara en una capacitación profesional particular. El juez puede ver cómo se pueda adaptar la decisión. Tal vez el niño estará detenido, pero al mismo tiempo asistirá a una formación profesional. Creo que tenemos que mantener que el principio es el interés superior del niño, pero también tenemos que ver cómo gestionar en el proceso de implementación. Si tenemos que gestionar la situación, hay que mantener estos principios, que el interés superior del niño tiene que ser la primera consideración. La idea de esta mañana es básicamente es una entrada a lo que se viene después sobre otros temas. De todas maneras, Yao, muchas gracias por estos aportes, por tu tiempo también y por este esfuerzo de seguir complementando, digamos, la construcción de esta justicia juvenil y estos acercamientos a la valoración de los propios jóvenes, de las víctimas, de los victimarios. Lo que sí hemos entendido básicamente es que estamos en un rompimiento de viejos paradigmas para instalar estos nuevos paradigmas. En el fenómeno de la criminalidad no hay una receta. Aquel que piensa que tiene la receta por ahí, creo que más bien es un conjunto de espacios que tenemos que abrir para encontrar caminos para nuestro país sobre este fenómeno social que hoy para muchos está en un estado sumamente crítico. Hay que recordar toda la historia del cual viene y deviene la justicia juvenil. Es importante, creo que el curso nos va a permitir hablar sobre todas estas dimensiones. Se ha hablado también de una política de prevención inexistente, se ha hablado de una actuación del Estado frente a la criminalidad y ahí estamos. Nada, entonces, Yao, nuevamente gracias. Gracias a Diego Muñoz, a Laura Cervantes, a Eva también de Poder Judicial, que también está apoyando en las cuestiones técnicas. Nada, nos encontramos la próxima semana para trabajar el tema sobre justicia juvenil en América Latina. Vamos a dar una visión general desde los aportes de Mari Beló, esta mirada para América Latina, quizá desde los encuentros en los diferentes países, el tratamiento de la justicia, quizá también ahí podamos encontrar nuevas reflexiones. Gracias nuevamente a todos los participantes por los aportes, por su presencia y nos encontramos el próximo sábado. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana de lo que queda y hasta la próxima semana.